Lo vamos a hacer con un repaso de la semana pasada, para que quienes no estuvieron puedan ponerse al día. Lo que nos queda de estudio no es mucho, va a ser bastante corto, pero no me quiero confiar, así que el repaso lo voy a hacer más o menos rápido de todas formas. Santiago, la sabiduría del reino, es el subtítulo de este estudio, dado que en la carta de Santiago podemos encontrar mucho llamado a buscar la sabiduría de Dios. Se habla mucho de eso. Eh, Leíamos primero a los Corintios, capítulo 1, del 18 al 25. Lo vamos a repasar también. Donde repasábamos también. Ya estoy encontrando. La importancia de no buscar en el mundo la verdad, sabiendo que la tenemos en la palabra de Dios. 1, 18, 25. Dice, porque los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros, que somos salvos, es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de esta edad presente? ¿No es cierto que Dios ha transformado en locura la sabiduría de este mundo? Puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, a Dios le pareció bien salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Pero para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La importancia de no creer que alguna persona que podemos ver como muy inteligente está diciendo algo del otro mundo, cuando su enseñanza no se basa principalmente en la verdad, que es la palabra de Dios. Cuando buscamos otras sabidurías y otras filosofías que pueden sonar bonitas, estamos cayendo en la misma necedad. Es importante no mirar la inteligencia que pueda tener el mundo, sino que buscar la sabiduría de Dios. El propósito de esta carta, yo noté dos principales, que es, bueno, como decíamos, instar a buscar la sabiduría, pero también es una carta alentadora. Comienza diciendo, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ya es algo, según lo que comentábamos recién, que para el mundo es locura. El mundo no lo entiende. Y ese es el pensamiento que nosotros debemos moldear. Justamente lo que dice la Biblia es lo que nosotros debemos buscar. Esa es la sabiduría correcta, no guiándonos por el mundo que nos dice todo lo contrario. De hecho, lo lógico para cada humano es que cuando nos encontramos en diversas pruebas y problemas, estamos tristes, estamos enojados. Aquí dice, tengan por sumo gozo. El autor, vamos a dejarlo en claro desde el principio. Yo de repente no me doy cuenta y digo Santiago y después digo Jacobo, pero lo aclaré como a la mitad del estudio porque me hicieron la pregunta. La semana pasada es la misma persona y no es algo similar, para que no se confundan, por ejemplo, a lo que pasó con Pablo, que se llamaba Saulo y el Señor le cambió el nombre, sino que aquí lo llamamos de estas dos maneras simplemente por una traducción. El nombre correcto debería ser Jacobo, pero esa palabra en alguna traducción del latín terminó mutando y se llamó Santiago, y por eso hoy día al español nos llega como Santiago. Pero cuando hablamos de Santiago y de Jacobo hablamos de la misma persona que siempre tuvo el mismo nombre. Voy a bajar un poquito que sonaba un agudo que me desconcentra. Ahí sí. eh, bueno, ahí teníamos
Un poquito la historia que podemos tener de Santiago. Sabemos que él era el hermano de Jesús, hermano de sangre, que en primera instancia no creía en Jesús, no era converso. Sin embargo, hay indicios en la Biblia donde nosotros podemos ver más o menos cómo fue él entendiendo estas cosas. Hay un versículo donde en 1 Corintios 15:7 habla de que el Señor se manifestó a los apóstoles y a Santiago, haciendo esa diferencia, que nos deja en claro que no es ninguno de los Jacobo de los apóstoles, sino que hace la diferencia porque él no era apóstol, pero sí se refiere a Santiago, el hermano de Jesús. Entonces, pensamos que de esa manera, y quizá algunas otras él fue entendiendo, hasta llegar a la convicción de que Jesús era Cristo, era Dios. Él tenía un rol muy importante en la iglesia. Podemos ver cómo Pablo habla acerca de él en otros versículos, que era considerado columna también de la iglesia en Jerusalén. Y vamos a seguir avanzando para no dar tantas vueltas. Y aquí hacíamos una aclaración que tuvimos harto tiempo para conversar la semana pasada, pero voy a hacer solo la conclusión el día de hoy respecto a las dudas que nos pueden surgir cuando vemos que Santiago dice que no es solamente por fe, sino que también las obras influyen. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pero Pablo dice algo muy diferente, que es: concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Él excluye completamente las obras y parece que Santiago está incluyéndolas en el saco ahí para poder ser salvos, por ejemplo. Y eso ya sería una interpretación equivocada, porque lo que tenemos que ver son las perspectivas desde las cuales están hablando estas dos personas. Pablo estaba hablando directamente de la salvación. La salvación es por fe y no por obras, sabiendo que en ese tiempo había personas como los fariseos que probablemente ni siquiera creían lo que vivían, pero se preocupaban de mostrar sus obras a todo el mundo para ganar admiración. Ahí había obras, pero sin fe. Una persona, por ejemplo, que no es creyente, por más buena que se pueda ver, que dé donaciones, haga caridades, se preocupe moralmente de hacer bien al mundo, de contribuir bien a la sociedad, no está agradando a Dios si es que no lo tiene a Él como el principal en su vida. Si no hace las cosas en nombre de Él, no hay ningún mérito en lo que Él está haciendo. No lo podemos ver como quizá el Señor lo perdone porque Él es una buena persona, sino que si alguien hace mucho bien, pero eso no viene con la base del amor de Dios que lo está moviendo a hacer esto, no tiene provecho, porque no está promoviendo el Evangelio, está ayudando a las personas terrenalmente y no le está dando la importancia a lo que trasciende de este mundo, finalmente, que es Cristo quien vino y nos salvó a nosotros. En cambio, Santiago estaba viendo que mucha gente se confiaba de eso, de que, bueno, yo tengo fe, yo oro por las personas, creo en lo que estoy aprendiendo, creo en el Señor, y con eso me conformo, con eso es suficiente, porque es por la fe, no es por las obras. Entonces no hay nada que yo tenga que hacer. Pero finalmente, si uno cree en el Señor, cree que el Señor va a proveer, cree que el Señor va a ayudar a los hermanos, tiene las herramientas para ayudarlos y no lo hace, significa que en realidad no está creyendo. Esta misma carta dice que la fe sin obras es muerta. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene fe en el Señor, naturalmente está haciendo cosas por eso. Naturalmente el Señor nos mueve a actuar en ayuda a los hermanos. Por eso dice, no solamente por la fe, porque está recalcando justamente que cuando uno tiene fe, tiene que haber obras. Y conversamos harto respecto a esto.
Aquí un bosquejo que va a servir igual para ordenarnos en lo que va a ser el estudio de hoy. Tenemos el capítulo 1 de la Carta de Santiago, Introducción de grandes ámbitos. Primero comienza el versículo 1 con un saludo. Del 2 hasta el 5 habla de la sabiduría, de que la sabiduría se muestra mediante pruebas, específicamente en 3 ámbitos de la vida, que es lo que vamos a ver un poco el día de hoy. De hecho, esto no lo vimos la semana pasada, que es la generosidad, el habla y la actitud hacia el dinero. Son los 3 grandes puntos que se recalcan de manera práctica en la vida del cristiano. En el capítulo 2 se habla más del primer punto, que es la generosidad. El favoritismo está prohibido del capítulo 2 hasta del 1 al 15, lo que lleva a una discusión acerca de la fe y las obras. El capítulo 3 y 4 habla de nuestra forma de hablar en distintas áreas. Primero, de cómo nosotros manejamos nuestro lenguaje, si es coloquial, si se parece al de las personas que no creen en Dios. Tenemos que hacer esa diferencia, hablar de manera correcta. También habla de la oración en el capítulo 4, del 1 al 3, y de la importancia de no jactarse, y habla de la difamación también en ese mismo capítulo. Y en el 5 se habla de la actitud hacia las riquezas o hacia el dinero. Finalmente termina con un resumen y una conclusión que también vamos a leer. Hay grandes temas también que en eso estábamos, que vamos a estar estudiando, y aparece de hecho en su folleto, que es la armonía entre la ley y el evangelio. Eso ya lo vimos, la sumisión fiel y la obediencia práctica. Esos 3 temas son los que estamos estudiando en este momento, que son como 3 grandes temas que abarcan los 3 puntos que mencionaba. Estos 3 grandes temas que acabo de leer tienen que ver con el habla, tienen que ver con nuestra actitud hacia el dinero, y tienen que ver también con la importancia de la generosidad del creyente. Leíamos entonces, alcanzamos unos 6 versículos respecto al primer punto, que es la armonía entre el evangelio. ¿Estaba bien, cierto? Sí, la armonía entre la ley y el evangelio, ahí está la tabla. Y nos hace una gran comparación de las enseñanzas de Santiago con el Sermón del Monte. Comparábamos que había muchas cosas parecidas, muchas verdades potentes que también tuvimos el tiempo de reflexionar, que espero que quienes estuvieron ese día lo puedan seguir recordando hasta el día de hoy, y que sea algo que impacte nuestras vidas, porque el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo cosas muy importantes, muy fuertes, que tienen que ser aplicadas en nuestra vida, y en las cuales hay mucha sabiduría. Y Santiago, de manera mucho más breve, también la recalca en su carta. Y aquí estamos. Sumisión fiel. Le voy a pedir a quien pueda que lea esta fracción de Santiago 3, del 3 al 18, para que puedan ir abriendo sus Biblias y estudiamos un poco de la sumisión que debe tener el cristiano que cree fielmente en el Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Un poco parecido también a lo que leíamos de Corintios, ¿cierto? Lo importante que es buscar la sabiduría de Dios y no mezclarse con las enseñanzas de este mundo. La gran diferencia que hay entre lo que nos enseña el Señor y cómo compara lo más débil del Señor, lo más pequeño del Señor, siendo mucho más grande que lo mejor que nos podemos imaginar aquí en la tierra. Es importante que tengamos la dirección correcta. El versículo 4 del capítulo 4 también dice, quien quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Debemos hacer esa separación. A veces somos tentados a buscar enseñanzas terrenales, a veces nos parecen interesantes y comenzamos a darle atención a cosas que no nos edifican en nada. Es importante meditar en eso e intentar siempre evitarlo. De repente podemos escuchar cosas, pero no llegar a atesorarlas en nuestro corazón cuando sabemos que es la palabra del Señor la que nos da las verdaderas enseñanzas. De repente hay refranes bonitos, que suenan bien, que uno dice, uy, esto es la ley de la vida, pero que siempre nos quede claro que son bromas, que no sea algo que nosotros nos tomemos en serio, porque no podemos vivir de acuerdo a cosas que pueden sonar bien en el mundo, cuando la verdad la tenemos aquí en la palabra. Santiago también en el capítulo 4, el versículo 17, nos llama a tomar acción respecto a lo que leíamos recién. Dice el versículo 17, por tanto al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Cuando hacemos oídos sordos a la verdad de la Biblia, no solamente nos desviamos por el camino mundano, sino que sabemos cosas bíblicas y hacemos oídos sordos a eso, estamos directamente pecando. Alguno dirá, quizá más pillo, entonces mejor aprendo menos y así tengo menos posibilidades de pecar. Justamente el mismo Santiago nos llama a todo lo contrario, a seguir aprendiendo más de la Biblia, a buscar más del Señor. Si realmente lo amamos, queremos saber cómo debemos vivir nuestra vida y tenemos que esos nuevos aprendizajes hacerlos parte de nuestra vida, que cada área en la que nosotros estemos fallando, por amor al Señor, desear mejorarla siempre. Y el último punto, y aquí aviso desde ya que voy a dejar un tiempo para comentarios. He dicho hartas cosas, incluso en el repaso también dije hartas cosas a la rápida, así que si alguien tiene algo dando vuelta, voy a dar el espacio para que puedan dar sus comentarios. Pero antes veamos esto, que es la obediencia práctica también. Tenemos que ser sumisos, fieles al Señor, pero también tenemos que ser obedientes. Santiago 1:25 dice, pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hay una promesa también de bendición. Vamos a ser bienaventurados si nosotros hacemos las cosas bien. Si sabemos y no actuamos, estamos pecando. Pero si sabemos y somos fieles a eso, vamos a ser bienaventurados, dice. Hay bendición del Señor, recompensa también por actuar de manera correcta. ¿A qué recompensa nos referimos? Obviamente al crecimiento espiritual, a las bendiciones del Señor respecto a cómo nosotros tomamos las cosas, a crecer en Él, a poder amarlo más, que son bendiciones que nos van a ayudar siempre para la vida, porque cuando conocemos más al Señor, confiamos más en Él, estamos más tranquilos en Él, sabemos vivir mejor nuestra vida, eliminamos mucho más los sufrimientos que a veces son en vano, que a veces son cosas mucho más pequeñas que el Señor, siempre son cosas mucho más pequeñas que el Señor, y
estamos mucho más tranquilos en eso, pudiendo preocuparnos más de glorificarlo a Él, de llevar su evangelio y no estar encerrados preocupándonos de nuestros propios problemas. La bendición del Señor no tiene que ser necesariamente material, sino que cuando es espiritual es mucho mejor aún que cuando nos da cosas materiales. En conclusiones, voy a pasar a los comentarios, pero recordemos eso, seamos hacedores de la palabra de Dios. No solamente no hay que ignorarla, sino que también hay que hacer lo que nosotros estamos aprendiendo. ¿Comentarios hasta aquí? Como les decía, es poco lo que nos va quedando, así que hay harto tiempo también para que podamos conversar. Sí. El tema de la sabiduría estaba pensando, porque, bueno, yo trabajo en un colegio cristiano, ¿no es cierto? Y ahí nos hacen devocionales y distintas cosas, pero es increíble como nunca está presente la sabiduría de Dios en nada de lo que escucho. O sea, es increíble como la sabiduría humana para ellos es más importante que la sabiduría de Dios. O sea, la palabra del Señor queda siempre relegada a un segundo puesto y primero está su pensamiento humano. Y es una cosa triste realmente, porque eso muestra lo que está pasando en muchas iglesias tradicionales, nosotros bautistas, de donde salimos nosotros quizás, y están en ese mismo pensamiento humano, donde recurren a métodos y estrategias para, no sé, emocionarnos, que nos emocionemos para que ocurra algún cambio, pero sabemos que ese no es la manera es a través de la palabra, del estudio de la palabra, de la exposición de la palabra. Entonces es triste eso, es triste ver que la palabra del Señor queda siempre relegada a un segundo puesto. Eso solamente quería. Eso a veces creer que uno es más inteligente que Dios. Con nuestras estrategias puede llegar a más gente y más gente puede llegar a buscarlo cuando lo hacemos más entretenido, cuando lo aterrizamos más a alguien que está viviendo mentalmente ese adolescente en su vida, y esas cosas quedan en emociones, son temporales, pero uno quiere realmente la verdad y el Señor lo abre los ojos. Ahí es cuando uno vive permanentemente la vida con el Señor. Yo quería compartir una reflexión, o más bien hacer una pregunta. Cuando hablamos de la amistad con el mundo, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de eso? Porque todos de alguna manera estamos insertos en el mundo. Entonces primero definir qué es el mundo y qué somos nosotros. Juan Daniel daba un ejemplo que de pronto igual nos hace pensar que el radio de cancha es bastante, tal vez más estricto, porque él trabaja en un colegio cristiano, pero lo que ve ahí probablemente se acerca más al mundo que a Cristo. Entonces, ¿cuál es el límite y hasta dónde nuestra relación es sana y no es infidelidad con Dios, como lo llama Santiago? Esto de almas adúlteras, de ser infieles con Dios. Claro. Por ejemplo, en la manera en la que nos relacionamos con quienes no creen en Dios, aquí también nos llevamos. Cuando hay alguna broma que no representa nuestros valores, nos reímos para empatizar, porque no significa que si esa persona no cree en Dios no podemos hablar con ellos, pero sí hay que estar atentos en realidad. Es difícil a veces marcar los límites sabiendo cómo reaccionar en cada ocasión. De repente uno no está analizando cada palabra que dice con la persona, pero yo creo que mientras uno más va conociendo al Señor,
y más va moldeando su vida, más empieza a ser sensible a esas cosas. Uno, no sé, yo me acuerdo de mí en el colegio, por ejemplo, y había cosas que yo hoy día me acuerdo y claramente estaba empatizando con el mundo. Yo siempre marcaba la diferencia de que era cristiano, no decía grosería, no me gustaban los chistes de doble sentido, pero de repente hay otro tipo de cosas que en ese tiempo nunca las cuestioné. Si hubiera sabido que estaba mal no lo hubiera hecho, pero hoy día, conociendo más al Señor, soy más sensible a esas cosas. Y puede que hoy día también me falten muchas otras cosas que mejorar. Entonces yo creo que de repente no es fácil marcar el límite, no creo que tenga la respuesta, pastor, pero sí una manera de ir cada vez marcando más la línea es creciendo espiritualmente, conociendo más al Señor. Así que piensa el resto. ¿Álvaro? Hermano, después del Álvaro. Yo pienso que es como el entrenamiento que uno tiene cuando está conduciendo, ¿cierto? Cuando uno va por la carretera, a veces tú empiezas y encuentras un semáforo, pero a medida que van pasando accidentes, a medida que van habiendo problemas durante en ese transcurso de la carretera, en los trayectos, nos encontramos con lomos de toro, nos encontramos con más semáforos, con 2, con 3, con 4. Entonces nuestra conciencia tiene que ser de la misma forma. A medida que nosotros la vamos entrenando y le vamos colocando más semáforos y les vamos dando cuándo tenemos que pisar el freno. Porque no nos podemos quitar del mundo porque estamos insertos en él. Pero sí tenemos que aprender a convivir con ellos. Y es donde uno va haciendo este entrenamiento personal en el cual te va dando esos semáforos en rojo, esos lomos de toro, donde tengo que parar, donde tengo que tener precaución, donde tengo que ceder el paso a los demás y yo abstener. Yo lo comparo a eso. Claro, sí, es una buena comparación. Álvaro. Yo pienso que la Carta de Santiago nos lleva a hacer más cosas cuando habla de las obras como evidencia del cristiano, porque muchas veces hay un concepto del cristianismo restrictivo. Hay gente que llega a la iglesia o quienes están empezando o que llevan mucho tiempo y su evidencia al ser consultado es que yo no hago esto, no hago esto, no hago esto. Pero si yo no hablo grosería, yo no fumo, yo no tomo, yo no hablo de esta manera. Pero acá es como ser juzgado por las cosas que haces tú al ser cristiano. O sea, no es como que yo soy cristiano, listo, soy súper tranquilito, o sea, sino que yo marco una diferencia y de mí lo ve el resto también. Entonces, yo cambié mi forma de vivir y ahora las cosas que hago son la evidencia de mi salvación. Entonces, nos impulsa a hacer más que tu evidencia sea que tú en realidad no haces nada. Cuando Jesús hablaba en Mateo 7, de por sus frutos los conoceréis, referido a los falsos profetas, decía de que un árbol malo no puede dar fruto bueno y un árbol bueno no puede dar fruto malo, pero siempre hablando de ese fruto como para diferenciar quiénes son los verdaderos y quiénes son los que son falsos. Entonces que de nosotros se hable así por las cosas que efectivamente hacemos en nuestro lugar de trabajo con el resto. Yo creo que muchas veces uno puede conversar casi que de cualquier tema del Señor. Uno todo puede dar evidencia de lo que uno cree, no solamente porque yo dejo de hacer cosas. Entonces es como un llamado, yo creo que a hacer más. Claro. A veces, de hecho, mientras más hacemos, menos tiempo queda para el pecado. Otra forma también de pecar menos, no solamente preocupándonos de dejar de hacerlo, que también es importante, sino que también buscando muchas más actividades para el Señor. Y no me refiero a hacer más paseos como iglesia, más salidas, no al activismo en la iglesia, sino que tener más tiempo de oración, más tiempo de leer la palabra, más tiempo de escuchar predicaciones, de preguntar, de incluso los ejemplos que se dan acá, ayudar al prójimo, pasar una once con los hermanos, si alguien necesita ayuda, ir a atenderlos. Como
decía el Álvaro, Santiago nos llama a eso, a hacer, y eso también de alguna manera va a disminuir las veces que estamos pecando, porque estamos trabajando con el Señor. Para eso tenemos tiempo, no para lo otro. La gana que tenemos. Sí, bueno, ahora está leyendo de nuevo el versículo que no sé si tendrá como directa relación con eso, pero me estaba acordando del yugo desigual, cuando se habla como en referencia a como al matrimonio, pero que también lo podemos aplicar a la amistad, por ejemplo. Bueno, este tiempo igual he estado aprendiendo eso porque igual el Álvaro me guía en eso, y yo tengo, uno tiene amigos, no tengo tantos amigos, pero pocos, y la verdad que he tomado distancia porque realmente qué convivencia tiene la luz y las tinieblas. Por ejemplo, una vez, por un ejemplo, una amiga que hace tiempo que no la veíamos, y yo siempre le digo, si quieres ven acá, y es creyente, pero es muy diferente a mí, feminista, comunista, un montón de cosas así, y realmente me cobró la palabra después y me dijo, oh, ya quiero ir a verte, no sé qué, y ahí yo no, ya, ¿qué hacer? Porque yo decía, chuta, la voy a tener que invitar al estudio, vamos a tener problemas, vamos a tener debate, y en mi corazón había, bueno, una de esas es la oportunidad para hablarle del evangelio, mejor la acerco a toda costa. Y ahí hablando con mi esposo abrí un poco los ojos en el sentido de que él me vio afligida, así como, ahora cómo me saco esto de encima, decía yo, porque en el fondo mi vida cambió y por ejemplo ella quiere ir a un pub y yo no tengo esos intereses. Entonces, ¿qué sentido tiene juntar la luz y las tinieblas y forzar como una amistad creyendo que así te lo vas a ganar? Y yo creo que es peor porque mientras más amigos te hacen, más difícil va a ser presentar el evangelio, porque más te va a costar, más te va a encariñar y al final de todas formas esa persona te va a arrastrar a algo que no corresponde. Por ejemplo, puedes tener una amiga que no es creyente y está conviviendo con alguien que está casada, por ejemplo, y quiere irse a alojar en el departamento y con su pareja, y ahí ya empiezan los problemas y a chocar. Entonces, al final, yo no lo había visto de esa perspectiva de simplemente alejarme, o sea, ser amable, ser cariñoso, orar por esas personas, pero no hay necesidad como de forzar esa amistad, de juntar esas dos cosas, como que no pueden convivir juntas finalmente. No sé si me doy a entender y no sé si aplica un poco esto. Sí, o sea, a veces, y muchas veces uno puede evangelizar, uno puede mostrar al Señor a la otra persona, pero uno también tiene que ver que se despierte ese interés, porque si esa persona se quiere acercar pero tiene otros intereses e insiste en eso, y uno ve que haga preguntas, que quiera conocer más del Señor, va a terminar pasando lo contrario, como dices tú, o que tú seas arrastrada o que te mantengas firme y esa persona se va a ir alejando finalmente, porque en el fondo la amistad con Dios también es enemistad con el mundo, y mientras más nos acercamos al Señor, más rechazados vamos a ser. Eso también lo dice la palabra. Entonces, si somos firmes en nuestras convicciones, hay cosas que también se van a dar de manera natural, que es algo que puede ser doloroso, que es que esa persona ya nos mire hacia abajo, ya nos mire con otro ojo y no quiera saber de uno porque no le parece muy interesante. Entonces, yo creo que se aplica, no hay que ceder en el fondo. A veces uno equivocadamente lo puede hacer con buena intención y ya te voy a acompañar al pub porque la Biblia no dice que ir al pub es pecado, entonces quizás así llego un poco más a ti y ahí en el pub te hablo del Señor, pero en el fondo lo que estamos haciendo ahí es ceder un poco, descuidar nuestro testimonio, y el Señor no nos manda eso.
la salvación es de Él. Y nosotros tenemos que ser fieles a su palabra, finalmente. No buscar, como lo que conversaba al principio Juan Daniel también, de ser, intentar ser más inteligentes con nuestras propias estrategias. No sé si hay algún otro comentario también, o vamos ya a la parte final. A mí me pasó algo parecido a lo que decía Nati respecto a una amistad que tenía bastante estrecha con un amigo en la iglesia de la cual venimos. Y en definitiva también me abrió los ojos otra pareja de amigos que, bueno, el pastor la conoció, el tema del funeral de mi mamá, que son de Los Ángeles, y nos abrieron los ojos con respecto a eso, con un pasaje igual que hablaba precisamente de lo mismo, de la amistad que uno tiene que tener con cierto tipo de personas. Y la palabra es clara igual. O sea, si nos vamos a guiar por la palabra, cuando la palabra es clara no hay nada que hacer, pues no hay vuelta atrás. Y justamente el que nosotros tengamos, como decía Nati, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Y eso en definitiva es sumamente claro, sumamente categórico. Y siempre, bueno, uno dice, esta persona es creyente, traté de hablar del evangelio real, a la luz de la palabra inclusive, y no cambió su actitud, como que uno ya hizo su trabajo en realidad. En definitiva, resta solamente seguir orando por ellos, ¿no? Para que Dios tenga misericordia también y puedan conocer el verdadero evangelio, en realidad, de lo cual la doctrina es clara igual, o sea, habla la palabra de que hay falsa doctrina y como él decía Nati, así como muchas iglesias, inclusive Juan Daniel delante decía que la iglesia se dedica muchas veces a hacer cosas como para atraer a los jóvenes, atraer a la misma membresía muchas veces, que el culto de luces diferente a lo que hace Halloween, por ejemplo, y ese tipo de cosas que al final buscan solamente llenar un espacio y que al final de cuentas no llenaron el corazón. Eso era lo primordial. Simplemente fue algo como ir en contra de lo otro, pero en mí no crea ninguna diferencia, no hay un cambio radical. Y en este sentido es exactamente igual, o sea, cuando uno les habla a las personas y les dice, mira, tú estás mal acá, porque la palabra dice esto, inclusive ellos siendo creyentes, y como que están ciegos en realidad, están ciegos espiritualmente, es como cuando Jesús le hablaba a los fariseos, uno ve al final eso, uno dice, chuta, son creyentes, pero ¿qué clase de creyentes? O sea, ¿de qué creyente me estás hablando? Si estás leyendo textualmente que no debes tomar, por ejemplo, que la palabra te dice, no hagamos el vino, y pucha, te volví loco en un cumpleaños, por ejemplo, y al otro día estás tomando el púlpito y quieres predicar y más encima estuviste con gente que era inconversa dentro de ese mismo cumpleaños, ¿y cómo le vas a predicar después con la palabra a él? Entonces hay que tener un cuidado sumamente esencial en eso. Y leía un extracto igual con respecto a lo que tú acabas de decir anteriormente de que al que mucho sabe, mucho se le demandará. Entonces, mientras uno más tiene conocimiento de la palabra, es precisamente eso lo que tiene que hacer, uno empaparse más del conocimiento, porque mientras más conocimiento tengamos, menos vamos a errar en la vida cotidiana y vamos a estar más cerca, lógicamente, del Señor. Y eso conlleva también a ser buenos mayordomos de nuestro tiempo. Y cuando somos buenos mayordomos de nuestro tiempo, significa estar en oración y estar en lectura de la palabra. Y ese conocimiento nos transforma también. Exacto. Vamos a la parte final. Vamos a reflexionar un poco en lo que decíamos al principio, la generosidad que dice Santiago respecto al habla y lo que dice aquí, riqueza compasiva, que es cómo actuamos nosotros frente al dinero también. Le voy a pedir a alguien que pueda leer Santiago 2, del 1 al 16, para reflexionar un poco en lo primero. Dice, hermanos míos, tengan la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo sin hacer distinción de personas. Porque si en una congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa lujosa,
y también entra un pobre con vestido sucio y solo atienden con respeto al que lleva ropa lujosa y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar. Y al pobre le dicen, quédate allí de pie, siéntate aquí a mis pies. ¿No hacen distinción entre ustedes y no vienen a ser jueces con malos criterios? Amados hermanos míos, oigan, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero ustedes han afrentado al pobre. ¿No los oprimen los ricos y no son ellos los que los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que ha sido invocado sobre ustedes? Si de veras cumplen la ley real conforme a las Escrituras, los puntos, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo no cometas adulterio también dijo no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y actúen como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque habrá juicio sin misericordia contra aquel que no hace misericordia. La misericordia se gloria triunfante en el juicio. Hasta el 16, ¿verdad? Sí. Hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve eso? ¿Sí? ¿También? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y le falta la comida diaria, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntese y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Bueno, como decíamos, Santiago es bastante claro, es bastante directo, es una carta bastante práctica. Y hablábamos un poco de esto, de la importancia de ayudar al hermano, de no solamente orar, que es muy importante también, sino que también hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudarlo. Es importante eso. Bueno, vamos a leer varios versículos. De hecho, con estos versículos ya vamos a leer gran porcentaje de la carta, porque es bastante corta. Así que seguimos reflexionando también en nuestro habla. Si alguien puede leer el versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 12. Y los otros dos también los vamos a leer. Hermanos míos, no se hagan muchos maestros sabiendo que recibimos juicio más riguroso, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es hombre cabal, capaz también de frenar al cuerpo entero. He aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos también su cuerpo entero. Consideren también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño, a donde quieran, según el antojo del que lo conduce. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Miren como un fuego tan pequeño enciende un bosque tan grande. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. ¿Hasta qué? Hasta los dos. Pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. No puede ser, hermanos míos, que estas cosas sean así. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Importante marcar esa diferencia. También en cómo hablamos, principalmente por el testimonio. Si hablamos igual al mundo, ¿qué puede llamar la atención? En el fondo nuestro habla también muestra de la manera en que vivimos. Es lo que es como el timón, como dice, es lo que guía hacia dónde está yendo nuestra vida. Nuestra habla dice mucho acerca de nosotros. El capítulo 4 del 1 al 3, no sé qué lo tiene. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros?
No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cómo nos dirigimos al Señor Señor? también. Es algo a reflexionar, no solamente la manera en la que nos comunicamos, sino que la manera en la que llevamos nuestras oraciones al Señor. ¿Qué intenciones tiene nuestro corazón? Nuestro corazón también, eso se revela a través del habla, de cómo nos dirigimos a nuestro Señor. Y el último pasaje, que es el capítulo 4 del 11 al 17. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres sacerdote de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos, que haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cómo nos dirigimos al resto? Primero nuestro lenguaje, veíamos la manera en la que nos comunicamos de manera cotidiana, cómo nos dirigimos al Señor y ahora último cómo hablamos hacia el resto también. El habla en todas sus áreas es importante, es un aspecto importante de nuestra vida que también habla de nuestro testimonio. Y lo último, también es importante recordarlo, nosotros no tenemos el control de lo que va a pasar, nosotros no tenemos ese poder. A veces podemos planificar cómo va a ser nuestro año y estar seguros de que es muy fácil que las cosas se nos den bien, pero es importante entregárselo al Señor, entregarle al Señor todo lo que somos, todos nuestros planes, que los resultados también sean de acuerdo a lo que Él espera para nuestra vida, no confiarnos y creer en nuestras propias fuerzas finalmente. Quería leer una parte del curso, una frase que es importante también respecto al testimonio que nosotros tenemos cuando hablamos. Dice aquí el escritor, una lengua suelta para Santiago revela una falta de autocontrol, y la falta de autocontrol revela un vacío de reverencia y sumisión hacia Dios. Que es algo que, bueno, el segundo punto que estudiamos, la sumisión hacia Dios. ¿Cómo vamos a ser sumisos hacia Dios si hablamos con mucha confianza como se nos da la gana? Eso no muestra una persona que se somete, sino que alguien que tiene una visión más elevada de sí mismo. Se pone en una posición en la que no le corresponde tampoco. Y lo último, riqueza compasiva. Si alguien puede leer los 3 versículos del primer capítulo, del 9 al 11. Santiago 1, del 9 al 11. El hermano de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, pues se levanta el sol con su calor y seca la hierba, cuya flor se cae, y su bella apariencia se desvanece. De igual manera también se marchitará el rico en medio de sus negocios. Una paradoja que tiene mucha verdad. El rico es pobre finalmente y el pobre es el más rico de todos. Versículo 27, muy cortito, si lo tienes por ahí. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Importante
importante también, si tal vez no somos millonarios nosotros, agradecer al Señor por lo que nos da y dar también de lo que nosotros tenemos. El capítulo 4 del 13 al 17 y con esto estamos casi terminando. ¿Y lo tienen? 4 del 13 al 17. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Todas las jactancias semejantes es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Claro, lo que veíamos recién en la sección anterior, que debe haber sido del 11 al 12, y esto aplica más para lo que es la riqueza compasiva. No confiarnos nosotros de que podemos hacer un buen negocio. Eso igual me habla directamente a mí, mi vida personal, que estoy con un emprendimiento y siempre hay que tener claro eso, que no depende de que también trabajemos nosotros, no es uno el que hace bien las cosas y por eso se dan las cosas bien. De hecho es algo que me repiten mucho a mí en el hospital: a ti te va a ir súper bien porque tú lo haces todo bien y si sigues así, siempre van a ser buenos resultados. Y ahí es cuando yo tengo que tener claro que dependo de Dios, que Él no está obligado a que todas las cosas que yo haga prosperen, sino que confiar en Él y que sus planes son los que me deben interesar. Eso es lo que debo buscar. Al final del folleto hay varias preguntas, buenas preguntas, pero son muy personales, así que los invito a que las revisen, las lean, ya sea ahora un ratito o llegando a la casa, y puedan reflexionar respecto a eso, de estas enseñanzas tan directas que tiene Santiago, que no dan lugar a dudas, sino que son muy prácticas. Todo esto que hemos aprendido el día de hoy y la semana pasada son cosas que seguramente tenemos que mejorar en nuestras vidas. No creo que todos cumplamos al 100% con cada una de ellas, entonces esta carta impacta mucho, incomoda mucho, y les invito a eso, a que puedan leer esas preguntas también en el folleto, a reflexionar y orar al Señor de manera personal que nos ayude a mejorar esas cosas que tal vez no estamos haciendo muy bien y que no nos ayudan a glorificarlo de manera plena. Oremos, hermanos, para terminar este estudio. Señor, te damos muchas gracias por poder estar aquí reunidos nuevamente. Gracias por la unidad que tú pones en los hermanos. Gracias por poder estudiar de tu palabra, Señor, por poder hacerlo con amor, por poder buscar tu verdad, Señor, y no darnos nuestras opiniones personales, lo que en nuestra propia mente le puede parecer lógico, sino que siempre buscamos tu sabiduría, Señor. Ayúdanos a que siempre siga siendo así, que se predique tu palabra con claridad, que sea tu verdad, Señor, la más relevante en nuestra vida, sabiendo que es la única verdad. Bendice este tiempo, Señor, bendice a todos los que pudieron venir. Agradecemos poder hacerlo, Señor, crecer cada miércoles un poco más, donde tú nos confrontas, Señor, y nos enseñas las cosas que tal vez no habíamos entendido bien, Señor, lo que estamos haciendo mal y no nos habíamos dado cuenta. Gracias a tu palabra que nosotros podemos irlo moldeando. Ayuda a que esto sea práctico en nuestra vida, que lo podamos aplicar también y que la iglesia siga yendo por el buen camino, Señor, y que vayamos recorriéndolo en la misma dirección todos juntos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.